esperanza está en el Señor Jesucristo, en nuestro Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria y la honra. Amén. Pueden sentarse. Tengan la bondad de sentarse, linda congregación. Me da mucho gusto estar con ustedes. Quiero saludarles una vez más en este hermoso domingo, hermanos presenciales, iglesia aquí en este templo, y también a ustedes, hermanos, hermanas, allá donde quiera que usted se encuentre en nuestra plataforma de Stream Live. Sean bienvenidos también a la casa del Señor, y gracias por compartir con nosotros de este servicio y también de escuchar la palabra de Dios, que sabemos que ustedes han sido fieles. Y quiero felicitar, como siempre digo, a varias de las familias que ya llevan más de un año conectadas fielmente domingo tras domingo en México, en Honduras. Increíble, han sido bastante fieles a estar con nosotros, y me da mucho gusto. Y en Cuba también tenemos nuestras familias que constantemente están ahí con nosotros, y en otros países, pero todos sean bienvenidos. Amén. Me da mucho gusto saludarles. ¿Qué les parece entonces si tomamos nuestras Biblias en las manos, como lo hacemos cada domingo, y todos decimos: esta es la palabra de Dios, yo creo en ella, hay poder en ella, viviremos por ella? Acompáñenme en esta breve oración. Querido Dios y Padre Celestial, antes de predicar tu palabra, hablar con tus hijos, aprender nosotros de ti, que sea tu Espíritu Santo por medio de tu palabra que hable. No a nosotros es la gloria, no a nosotros, es a ti, Señor. Único Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Gracias te damos por esta linda oportunidad. Sujeta todas las cosas para que tu palabra, Señor, sea recibida con gozo y alegría, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre creeré, y se lo quiero decir con todo mi corazón a todos ustedes, que ustedes son un hermoso milagro que vive. Un hermoso milagro de Dios. ¿Lo cree usted? Yo lo creo. Desde que ustedes fueron concebidos en el vientre de sus madres, ya somos un milagro del Señor. Y eso a mí me da gusto saberlo. También somos un milagro del Señor porque el Señor mismo, Dios mismo, se hizo hombre y habitó entre nosotros y dio su vida por nosotros, y sabemos que Él resucitó al tercer día y nos ofreció por amor y misericordia nuestra salvación, y eso a mí me hace feliz porque somos salvos por la gloria de Dios. Amén. Por eso somos un milagro. También cuando nos reunimos en este lugar, en este templo, lo hacemos porque nos deleitamos en alabar a Dios. Amén. Nos deleitamos en la comunión de los santos, ustedes. Nos deleitamos en escuchar la palabra del Señor. Y estamos abiertos a recibir del Señor su bendita palabra por medio de su Espíritu Santo, porque Él desea lo mejor para usted y para mí. Por eso cada vez que nos reunimos en este santuario, estamos de fiesta. Amén. Estamos de fiesta, así que si usted está de fiesta, dígale a persona a su lado, su familia, su esposo, quien sea, dígale: hoy es un día de fiesta y celebra conmigo. Dígalo: hoy es un día de fiesta y celebra conmigo, porque donde está el Señor Jesucristo tiene que ser un lugar hermoso y una fiesta agradable. Amén. Mire, quiero mostrarle este pasaje porque me apasiona esto de la escritura a mí. Espero que usted tenga la misma pasión. Dice el apóstol San Pedro: para que recibamos, note, una herencia incorruptible, o sea, nunca se va a dañar, incontaminada, es pura e imperecedera, nunca terminará. Bien dice la Escritura: el cielo y la tierra pasarán, mi palabra no pasará. Esta herencia, iglesia, les está reservada en los cielos a ustedes, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios. Oiga, qué hermoso. Por medio de la fe suya, usted es protegido con el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Wow, qué hermoso este Dios. Amén.
Por eso dice el reformador Lutero, me encanta esta frase que recién leí en un devocional escrito por él. Dice, porque cuando Dios crea la fe en nosotros, es una gran obra. Y es como si estuviera creando de nuevo el cielo y la tierra. Cuando Dios da la fe, el individuo nace de nuevo y se convierte en una nueva criatura. Y como resultado, las buenas obras fluyen naturalmente de la fe. ¿Es usted una nueva criatura? ¿Es usted una nueva persona en Cristo? Claro que sí. Cuando Dios da la fe, nacemos de nuevo. Y eso a mí me da gusto. Saber que ustedes son una especial creación de Dios. Por eso cuando tienes fe en Cristo, entonces puedes vivir confiadamente y sin temor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Denle una ofrenda de palmas al Señor. ¿Por qué? Porque estamos de fiesta y vamos a aprender que la vida, aunque las circunstancias no son fáciles para todos, pero Dios sigue en control. Y es que la vida es complicada, lo entiendo, lo acepto. Como dijo la hermana Diana con los niños, es como subirse a un roller coaster. ¿Sabe cómo se dice roller coaster en español? Montaña rusa. Hoy nos divertimos y gozamos cuando va en la montaña rusa para arriba, pero mañana es otro rollo. Hoy levantamos los brazos como cuando está en una de esas montañas rusas, yupi, yupi. Y cuando viene para abajo, y cuando da la vuelta, se le va el cerebro para allá y su cabeza para allá. Hablando de montañas rusas, el título de este sermón se llama ¿Emoción o terror? ¿Es tu vida como una montaña rusa? Vamos a ver. Debo de confesarles ante todo que nunca he sido fanático de subirme a una de esas cosas inventadas ahorita le voy a explicar por quién. Nunca. Yo no le encuentro el gusto. No le encuentro la razón de ir a pagar para que me aterroricen y hacerlo de voluntario. Y todavía la cola de línea de gente, hasta 1,000 personas esperando a que lo aterroricen, pagar para que usted salga más pálido de lo que entró. Y muchos hasta pierden todo arriba. Es la verdad. Mi primera experiencia fue en una feria en mi ciudad. Quizá mi hermano Rafael se ha de acordar, él siempre me la recordamos esos momentos de infancia. Mi papá y mi mamá nos llevaron a esa feria y no crea que era una montaña rusa enorme, era una cosa chiquitica. Y esa fue mi primera experiencia. Y dije, jamás a los 7 años me vuelvo a subir en una de esas cosas. Mis hijos me rogaban muchas ocasiones cuando íbamos aquí a Great America, subite, papá, subite. Y creo que lo hice una vez. Es interesante. No tengo nada que ir a buscar metido en un carrito de esos. No se me perdió nada en un carrito de la montaña rusa, así que mejor me quedo aquí abajo. Pero déjeme decirle un dato histórico, me parece interesante esto de las montañas rusas. Obvio, se llama montaña rusa porque fue inventada ¿dónde? En Rusia. La emperatriz Catalina la Grande, en el siglo XVIII, hija del zar Pedro el Grande, a ella le encantaba de jovencita tirarse en toboganes. Y su papá le hizo un tobogán enorme y lo llenaron de agua en el invierno, lo mojaron para que se hiciera hielo. Entonces la chamaquita tenía su trineo y se tiraba. Y eso le encantaba a ella. En 1788, ya más grande, se le ocurrió algo. Como le encantaba tirarse en esos toboganes que daban vuelta, mandó a ponerle ruedas a los trineos para disfrutarlo todo el año, porque no todo el año había nieve. Entonces su papá, el zar de Rusia, poderoso, mandó a hacer uno enorme en San Petersburgo, en Rusia. Y desde ahí en adelante comenzaron a ser muy populares en ese país. O sea que a la chica Catalina le encantaba subirse a la montaña rusa. De ahí viene esa famosa frase inventada por los franceses, que le pusieron ellos montaña rusa: la vida es como una montaña rusa. Puedes gritar a cada tumbo o levantar los brazos en alto, pero disfruta tu viaje.
Interesante, ¿no les parece? Así que todos de alguna manera hemos experimentado momentos de emoción como momentos de terror. La incertidumbre al no saber lo que viene después es un terror, ¿no le parece? Por eso muchos temen a la muerte, porque no saben qué viene después. Y muchos viven en la ignorancia de esa vuelta en la vida porque no buscan instruirse como lo dice la Escritura. Busca a Dios en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura. Solo cuando conoces a Cristo, solo cuando conoces su palabra, sabes lo que viene después, porque para Dios y su bendita palabra no hay nada oculto. Amén. Es un día estás en la cúspide de tu montaña rusa y te sientes feliz, como cuando veo a la gente que van hasta con los brazos en alto, ¡yupi! Y al siguiente día de tu viaje, cuando vienes a 160 millas por hora, sientes que el alma se te va. Y como la emoción del terror sientes en esa montaña de tu vida que lo que viene es catastrófico. Nos quedamos muchas veces sin ese aire que nos motiva a vivir. Yo sé que muchos hemos vivido esa experiencia y la estamos viviendo, montañas rusas. Yo puedo levantar mis dos manos que la he vivido y la seguiré viviendo, porque es parte de esta vida. Y para algunos cristianos, porque aman a Dios y qué lindo, pensarán que quizás nunca su vida será una montaña rusa. Déjeme decirle que sí lo va a ser. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confía. El apóstol San Pablo experimentó un tipo de esa montaña rusa espiritual, como ustedes y como yo experimentamos constantemente. Mire lo que dice San Pablo, dice en 2 Corintios 11, 23 al 28. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se da cuenta? Esa es una montaña rusa para Pablo. Quiero hacer el bien y no puedo. Estoy aquí y de repente estoy aquí abajo. Pablo nos entiende muy bien. Jesús entendía lo emocional de este siervo. La caída emocional que no deseamos, ni ustedes, ni yo, ni nuestros hijos desean esas caídas emocionales. El apóstol San Pablo, por otro lado, nos menciona una lista que fue leída en la primera lectura de 2 Corintios. Leí Romanos anterior, perdón. Y en 2 Corintios 11, 23 dice Pablo, ¿se acuerdan la lista de todo lo que sufrió? Dice Pablo: fui azotado muchas veces con látigos, con varas, fui náufrago, en peligros de asalto, peligros por mi propia gente, peligros por otros, peligros por los falsos cristianos. Me quedé sin dormir muchas noches, tuve hambre, tuve frío, estuve desnudo. Mire todo lo que la caída en la vida del apóstol San Pablo tenía en su montaña rusa. No todo era color de rosa para él. También tenía sus circunstancias. Pero había algo que a Pablo más le mortificaba en esa caída de su vida y de bajada. Era lo siguiente. Pablo dice en el versículo 28: además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación de las iglesias. San Pablo no solo lo vemos como un extraordinario ministro del Evangelio de Cristo, sino también como un sufriente extraordinario. Él no se quejaba, más bien nos informa a nosotros. Yo no sé de sus momentos en su carrito, en su montaña rusa, si usted va en picada espiritual o va en subida de paz. Pero que vendrán sacudones, vendrán. Y quizás muchos no sabremos cómo pararnos, cómo frenar esas experiencias en nuestro subir y bajar. Pero podemos aprender de Pablo soluciones y ejemplos en cómo usted y yo podemos enfrentar esos momentos que suben y bajan.
¿Quieres saber que nos recomienda el apóstol San Pablo? Lo siguiente, 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estén siempre, pues con ese gozo que acaban de decir, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Esa es una de las respuestas que la Biblia nos da. Siempre, si en tu sube y baja de esta vida, en tu montaña rusa vas para arriba o para abajo, estás siempre gozoso y ora. ¿Qué más queremos saber? ¿Cómo confrontar problemas, conflictos en la vida? Pablo nos da una respuesta. Para Pablo los tiempos de terror, escuche esto, para Pablo, este hombre de Dios, los tiempos de terror eran tiempos de gloria. ¿Son sus tiempos de terror tiempos de gloria? ¿Son sus tiempos difíciles tiempos de gloria? ¿Son sus tiempos complicados tiempos de gloria? Cuando viene un golpe a su vida, ¿es un tiempo de gloria porque usted ama a Dios en lo incierto? Creo que todos nosotros de una u otra manera enfrentamos esos miedos, esas vueltas que nos sacuden, estremecen nuestras entrañas. Esos momentos que nunca deseamos que pasen, esos momentos que no buscamos, pero que tarde o temprano pasan. Tiempos en caída, tiempos de giros violentos. Y preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Cuándo va a parar esto? Tiempos de miedo. Yo sé que si les pregunto cuántos han tenido miedo en la vida, todos vamos a levantar la mano, ¿verdad? Es cierto, usted alguno dirá, pastor, qué cobarde es usted porque no se sube a una montaña rusa. Lo entiendo, lo voy a aceptar, me lo puede decir, me dio miedo y no lo voy a hacer. Todos enfrentamos miedos. Hablando de miedo, esto es interesante lo que le voy a decir. Según los expertos, digan todos miedo. Es parte de nuestra naturaleza. Según los expertos en la materia y estudios del miedo, como lo menciona el profesor Frederick Ox del Instituto Karolinska de la ciudad de Estocolmo en Suecia, estaba leyendo este artículo, dice lo siguiente, escuchen: las personas no nacen con miedo durante los primeros meses de nuestras vidas. Somos literalmente intrépidos. Por eso los niños no tienen miedo. Nuestra capacidad para identificar cosas que pueden amenazar nuestra supervivencia es algo que aprendemos de quienes nos rodean, los padres, en este caso. Es por eso que algunos de nuestros miedos son racionales. Aprendemos a tener miedo por otros. No hagas eso, hijo, no hagas eso, hija. De ahí aprendemos. Como por ejemplo sorpresas de algo inesperado y a lo mejor le da miedo porque usted no sabe lo que viene, angustias, afectos, cariños, alegrías, excitación, muchas cosas pueden causarnos también esa parte intuitiva que tenemos en el cerebro. Todas estas palabras denotan diferentes emociones que todos sentimos en el día a día. ¿Miedo a una arañita? ¿Cuántos les tienen miedo a las arañas? ¿Miedo a un ratón? ¿Miedo a una mosca? ¿Qué sé yo? ¿Miedo a los recuerdos? ¿Traumas? ¿Sabe usted que hay una parte en el cerebro que es la primera defensa en contra del miedo y se llama la amígdala cerebral? ¿Sabía usted eso? Es uno de esos núcleos principales de todo sistema de emociones. Es algo parecido a esto. Es como una, a lo mejor mi hermano me puede corregir, pero es como una semilla de almendra el tamaño en el cerebro nuestro. Mire, déjeme decir algo lo maravilloso que es Dios. Nos ha creado un dispositivo de autodefensa emocional. Le voy a explicar cómo trabaja esto brevemente. Esta amígdala permite responder a las cosas muy rápidamente, incluso antes de que estemos conscientes de que estamos viviendo algo peligroso. Esta amígdala responde casi medio segundo antes de que percibamos conscientemente la amenaza.
Por eso es que de repente usted reacciona a ciertos momentos y usted no sabe ni por qué. Es por esa amígdala que le percibe que viene un peligro. Mire cómo son las cosas, cómo Dios nos hizo a nosotros. Entonces, esto es como un atajo que permite que el cuerpo esté preparado para la acción sin tener que esperar a que nuestro cerebro consciente evalúe completamente la situación. Lo poderoso de esto es esta respuesta instintiva que solo es útil cuando se puede controlar. Y eso requiere otra parte del cerebro. Es lo que se conoce como la corteza prefrontal, que le dice a esta parte de la amígdala cerebral, le dice, cuando hay peligro, el cerebro, después que recibe esa información, dice el cerebro a esta amígdala, todo está bien, todo está tranquilo. Así trabaja el cerebro. Tu corteza prefrontal es como un valiente, dice este escritor, que te dice, sé que tienes miedo, pero tenemos que hacerlo de todos modos. Sé que estás en peligro, pero no te preocupes. Esto puede ser como un jinete sobre el caballo. El jinete es la corteza prefrontal y la amígdala cerebral es el caballo. Y cuando el caballo tiene miedo, el jinete le dice, ya, cálmate. ¿Por qué les cuento esto? Porque es importante entender que en nuestra vida, en nuestros subires y bajares, en nuestras circunstancias de problemas, aún de miedos, hay alguien que hizo el cerebro y nos dice en su bendita palabra, por medio del mismo apóstol San Pablo, ¿por qué cree que Dios dice, pónganse el casco de la fe para defenderse de los ataques de Satanás? Porque ahí está el miedo. ¿Sí se da cuenta? Pero en los momentos en que deseamos tener el control de nuestra montaña, pero no podemos, no somos capaces de controlar ni el miedo interno ni el miedo externo, nos podemos entonces en nuestros momentos difíciles donde usted no puede controlar nada, usted se puede aferrar, usted se puede agarrar de quien hizo el cerebro y la amígdala cerebral y todo lo que usted tenga adentro, del mismo Dios, amén, de ese Dios dispuesto a aferrarnos a Él y Él dispuesto a amarnos a nosotros. Aférrese a Dios en toda circunstancia. Por eso dice la Biblia, buscad a Jehová en todo tiempo. Amén. Por eso Jesús nos invita a confiar en Él en todo momento. Como dice el apóstol Mateo en el capítulo 18, versículo 2 al 4. Me encanta como Jesús mismo nos recuerda que así como los niños no tienen miedo en sus primeros años de vida hasta que lo aprenden, también debemos de ser nosotros como niños y confiar en Él. ¿No lo dijo Él así en Mateo 18? Jesús llamó a quienes, a unos niños, los puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es mayor en el reino de los cielos. O sea, aprendemos a vivir sin ese miedo porque sabemos quién está con nosotros. Los niños no conocen de los miedos al menos que alguien se los muestre. Y la Biblia dice que el que vino a ponernos miedo a nosotros porque son inseguridades es el diablo. Vino a matar, robar y destruir. Por eso Dios nos invita constantemente a venir hacia Él. Todo el tiempo el Señor nos invita por medio de su palabra. El profeta Isaías dice, mire, léalo conmigo, el capítulo 41, verso 10, dice, no tengan que yo estoy contigo, dice Dios. No te desanimes que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré, siempre te sostendré con mi justiciera mano derecha. No tengas miedo. Yo no sé las circunstancias en que usted está viviendo, a lo mejor afuera o aquí adentro. Pero Dios le está diciendo a usted, no tengas miedo.
La historia de Mateo, en el capítulo 14, que comentó nuestra hermana Diana, a los niños cuando Jesús iba caminando en el mar y Pedro y los discípulos lo vieron, un fantasma. Jesús dijo, soy yo, y Pedro dijo, si eres tú, deja ir hacia ti. Se lo voy a leer mejor. Dice, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Lo que Pedro estaba diciendo es, dijo, Señor, déjame subirme en esta montaña. Quiero vivir esa experiencia y ir hacia ti, ese momento de gloria. Mándame, Señor, a ir hacia ti como deseando experimentar ese milagro. Y yo estoy de acuerdo con Pedro. Quienes deseen beneficiarse de Cristo como su Salvador deben de allegarse siempre a Él donde Él está. Amén. Por medio de la fe. También es un ejemplo de preocupación de la obediencia a la voluntad de Dios. Manda que vaya hacia ti. Es lo que Dios quiere, que en nuestro roller coaster, en nuestra montaña rusa, aprendamos a confiar siempre en el Señor que está a nuestro lado. Pedro y Jesús estaban ahí en esa montaña, en el mar, si usted le quiere llamar así, entre los golpes de las olas, y va Pedro caminando y él mira a Jesús y él se emociona, y de repente dice la Biblia, siente el viento fuerte, esa caída, siente el viento fuerte, esa vuelta, siente el viento fuerte, esas dudas, y comienza a hundirse. ¿Y qué hace Jesús? Le extiende su mano y lo rescata, como lo rescata a usted y a mí. Se refugió en Jesús. Bien dice la Escritura en Deuteronomio 33, verso 27, lo siguiente: el eterno Dios es tu refugio, y aquí abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti el enemigo y dijo, destruye. ¿Cuál es su enemigo en sus miedos? ¿Cuál es su temor? El eterno Dios es tu refugio. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuál es su enemigo? ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es su montaña ahorita que está viviendo? Y que usted pensaba que todo iba a estar bonito y de repente vienen caídas. Familia, problemas con sus hijos, empresa, negocios, salud. Yo no sé, usted sabe mejor que yo. Lo único que le puedo decir yo es que quien vaya con usted en su carrito debe de ser el Dios de dioses y Señor de señores, que lo va a cuidar en esa subida y bajada de su vida. Pero lo primero que debe de hacer es decirle al Señor, quiero que estés conmigo. Por eso, ¿cuándo comenzará a compartir lo que Dios hace en su experiencia con usted para que le dé toda la gloria a Dios? Debe ser ahora mismo. El miedo no es de Dios. La confianza en toda circunstancia en la palabra de Dios es lo que Dios quiere que usted tenga. Amén. Pedro comenzó a sentir terror cuando se estaba hundiendo, como muchos sentimos terror cuando nos desenfocamos de la mirada del Señor Jesucristo. Y es fácil, porque pensamos que estamos en esta vida y todo está bien, hasta que vienen momentos difíciles. Allí es donde necesitamos la fe. Sálvame, Señor. Enséñame, Señor. Cuídame, Señor. Por eso, hermanos e iglesia, cuando comience usted, como dice Mateo, el Señor Jesucristo en Mateo 14, 30, Pedro comenzó a sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, diga, Señor, sálvame. ¿Qué hizo Jesús? No le dijo a Pedro, ahora vas a ver.
por poner atención a las cosas. Te dije, ahora vas a ver, ahora húndete, mójate, para que aprendas. El Señor no hizo eso. Jamás lo va a hacer con usted. Dios no le va a decir a usted para que aprendas, te dije. No, Él siempre va a extender sus brazos, sus manos hacia usted. Y en ese subir y bajar, en su propia montaña rusa, un día va a parar. Y el Señor va a estar con usted. Y nunca más viviremos esos momentos. La Biblia dice, y ahí no habrá tristeza, llanto, ni dolor, ni muerte. Porque estaremos con el Señor para siempre. Esas son las promesas que el Señor nos da en este momento. Yo no sé, otra vez, por tercera vez, yo no sé su roller coaster o su montaña rusa. Usted pensaba que todo estaba bien y de repente vino un bajón. Y de repente volvió a mejorar y volvió a sentir otros, lo sacudieron otra vez. Y usted dice, Señor, ¿dónde estás? Y usted dice, ¿por qué me pasan estas cosas? Y usted dice, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces el Señor le está diciendo, no te preocupes, esa amígdala cerebral tuya, yo la voy a proteger con algo más glorioso. Es mi presencia en tu vida, porque yo te dije que nada ni nadie te va a separar de mí. Esa es la promesa del Señor Jesucristo, amén. Por eso a Él le damos toda la honra y la gloria, porque Dios sabe hasta dónde podemos llegar en nuestros momentos difíciles, pero Él está con nosotros, Él está conmigo. Yo confío en el Señor, que en toda circunstancia Dios está conmigo. Y eso a mí me da fe y me da alegría saberlo. A Dios sea la honra, a Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.